Bueno, buenos días. Ahora les voy a presentar entonces de neuritis óptica, principalmente porque han habido varios cambios y avances en los últimos años. ¿Ya? Ay, no quiero avanzar. Justo ahí. Ahí sí. ¿Ya? Los primeros criterios son antiguos, de 1900, que fue von Graf, que trató de acuñar estos primeros conceptos de neuritis óptica. Hay manuscritos más antiguos que describen ya la neuritis óptica, pero en ese momento no se sabía que era una entidad en sí. Como les decía, han habido varios avances en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, y estos avances es gracias a que se han ido descubriendo distintas enfermedades que pueden producir como complicaciones a veces no tan frecuentes una neuritis óptica. Y además de eso, que también se han ido descubriendo marcadores serológicos que nos han permitido ir diferenciando las distintas neuritis ópticas, dependiendo de si son autoinmunes o de otro origen. Y junto con eso, el avance de las neuroimágenes que nos ha permitido, junto con la serología, ir diferenciando distintos patrones de cada neuritis óptica. Además de eso, se ha agregado también otra herramienta que cada vez tiene más utilidad, que es la tomografía óptica de coherencia óptica, ¿ya? Que más adelante les voy a explicar un poquito cómo funciona, que también nos ayuda no tanto en el diferencial, sino muchas veces en el pronóstico y, claro, en algunos casos más difíciles o más raros, puede ayudar también a orientarnos en la causa. Es algo muy importante y que mencionamos, no sé, es el tema de los mimics, ¿ya? Porque en realidad como clínica muchas veces hay muchas enfermedades que me pueden producir un dolor ocular y disminución de agudeza visual y no por eso es una neuritis óptica. Entonces, en ese contexto se crearon estos criterios diagnósticos tratando de evitar este error y sobretratamiento y además de eso mejorar el pronóstico de otras enfermedades que también pueden tener síntomas similares, pero que el tratamiento es totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, a raíz de estos diagnósticos que Petzold fue el autor principal, ¿ya? Estuvieron varios años trabajando, más o menos unos 3 años, son 100 entre neurólogos y oftalmólogos, la mayoría de neurólogos, que fueron resolviendo distintos casos y fueron llegando a un consenso. En algunas partes no lograron un consenso porque hay menos experiencia en esas enfermedades, pero en la gran mayoría se logró un consenso de más del 90%. Y entonces, dentro de la presentación clínica hay que tener presente qué síntomas son los más frecuentes y qué síntomas pueden ser atípicos, pero igual estar presentes en una neuritis óptica. ¿Ya? Está lo clásico, la neuritis óptica típica, que parte con un dolor que es periorbitario o retroocular, que puede estar antes de la disminución de la agudeza visual. ¿Ya? Eso puede ser incluso hasta 2 semanas más o menos previo a la disminución de agudeza visual. Lo que no quita que pueda haber un proceso más agudo de que tenga dolor y a los pocos días pueda tener también una disminución de agudeza visual. Además de eso, lo otro que es típico y que tiene que estar presente, por eso que es parte de los diagnósticos, criterios diagnósticos, es la alteración de saturación de colores. ¿Ya? Muchas veces decimos discromatopsia, pero hay otras alteraciones de colores que también se ven afectadas precozmente en una neuritis óptica. Otro elemento es el defecto pupilar frente relativo. ¿Ya? Cuando hablamos de una neuritis óptica típica, estamos hablando de una neuritis óptica de un solo ojo. Y entonces ahí es mucho más fácil poder identificar esta alteración. Y claro, hay casos más atípicos que pueden ser bilaterales, ¿ya? Que pueden ser una disminución de agudeza visual muy severa. En algunos casos puede no haber dolor, pero uno tiene que ir sabiendo en qué contexto puede estar esa clínica y si es concordante o no a una neuritis óptica atípica. Esa es la idea. Y además de eso, se ha visto que hay distintos cursos de la enfermedad. Generalmente la neuritis óptica típica va progresando en el tiempo, ya más o menos a las 6 semanas o 2 semanas de una esclerosis múltiple llega a su pic y después de eso va disminuyendo, pero la recuperación es lenta. Entonces, en este grupo también trataron de dividir los distintos síntomas porque no es infrecuente que los pacientes consulten después de la fase aguda. Cuando ya los síntomas están
están vivos y cuesta pillar ciertos elementos, ¿ya? Y también hay enfermedades que se presentan de forma recurrente y se ha visto también que hay ciertas patologías que tienen un curso progresivo, que también son neuritis óptica, pero ya son más atípicas. Y tenemos el grupo como misterioso de las seronegativas, ¿ya? Y ahí las dividen las seronegativas que son córtico-dependientes y las que no. Y dentro de la historia, como en neurología, siempre lo sistémico es importante. Ya los antecedentes familiares, antecedentes de cáncer, de baja de peso, de síntomas B, de síntomas de la esfera reumatológica, ¿ya? Y también síntomas que orienten a enfermedades genéticas o que tengan cierta transmisión, pensando principalmente en mitocondriopatía, que también pueden simular una neuritis óptica y no lo saben. Entonces, a medida que se ha ido aumentando el conocimiento de las neuritis ópticas, se ha visto que hay muchas enfermedades que pueden producirlo. Hay causas infecciosas, ¿ya? Las que más conocemos generalmente es por la Bartonella, también pueden haber por virus, ¿ya? La sífilis también es conocida, pero pueden ser distintos virus o bacterias. El VIH también puede producir. Y además enfermedades sistémicas con compromiso en el nervio óptico, ¿ya? Y también tenemos un cuadro que no está conocido, que son las neuritis ópticas postinfecciosas, ya que acá se habla de postinfecciosas después de cualquier proceso infeccioso hasta un mes, 28 días en realidad. Y las postvacunadas también pueden dar neuritis ópticas y también en el mismo plazo. Y a medida que hemos ido agregando inhibidores de checkpoint y otros tratamientos como anti-TNF-alfa, también se ha visto que como reacciones adversas también pueden generar neuritis óptica, principalmente del QIA. Entonces, como vemos, sí hay muchas causas de neuritis óptica y hay otras causas también, sobre todo las infecciosas o a veces tumorales, que pueden simular una neuritis óptica y hay que tenerlas presentes siempre en un cuadro que sea típico. Entonces, este grupo dicotomiza en dos grandes grupos, que son las autoinmunes, que es donde ellos hacen más énfasis, y las otras, donde meten la enfermedad sistémica y enfermedades infecciosas principalmente, y dividen esto en las que les decía yo que son infecciosas, post vacuna, y las por enfermedades sistémicas. Y en las autoinmunes están todo este grupo de enfermedades que se han ido descubriendo en el último tiempo y que gracias a los marcadores podemos diferenciar cómo evoluciona cada una. Y otro gran aporte que encontré que hace este grupo es que para ayudar en el diagnóstico diferencial, ellos hacen como una compartimentalización de las distintas manifestaciones de la neuritis óptica. ¿Ya? Por ejemplo, pueden haber manifestaciones que ellos dividen en dura, intra o extradurales, como más sistémicas, también comportamiento ya intradural del sistema nervioso o del líquido cefalorraquídeo, donde ahí meten los marcadores. Y además del nervio óptico en sí, también lo extradural y durodural, donde hay enfermedades que pueden comprometer la vaina o el tejido que circunda el nervio óptico, que también nos orienta a cierta etiología. Y este último, el coroidio, eh, ayuda harto para unas entidades nuevas que se han ido descubriendo, las para neoplásicas principalmente, y también para hacer un diferencial de la corioretinitis y otras infecciones del sistema del ojo. Entonces ellos establecen unos criterios diagnósticos que nos ayudan a evitar el error diagnóstico y el sobrediagnóstico de las neuritis ópticas. Entonces, con una clínica de una neuritis óptica típica, como les mencionaba, más algún test paraclínico, que puede ser resonancia o OCT, eso es donde tiene más evidencia y mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, con eso ya hace el diagnóstico de una neuritis óptica que es definitiva. Ahora, cuando no tenemos dolor, pero tenemos disminución de huesa visual, tenemos discromatopsia, tenemos todos los otros elementos, tenemos un DPA, necesitamos
otros elementos que nos apoyen en el diagnóstico. Y ahí necesitamos dos exámenes que nos apoyen, ¿ya? Porque hay ciertas neuritis ópticas cuando son eh, fuera de la órbita que nos generan dolor, ¿ya? Que también pueden ser eh, neuritis ópticas principalmente autoinmunes, ¿ya? Y el otro caso que no vamos a tener un defecto pupilar referente relativo cuando son bilaterales o ha tenido episodios recurrentes donde es más difícil poder identificar realmente si está ese defecto pupilar, que ellos lo ponen como criterio. Esto es importante porque, por ejemplo, después de que salió esta publicación, los asiáticos tienen muchas enfermedades por acuaporina y se sabe que son más severas y generalmente son bilaterales. Entonces ellos decían que como que lo estaban discriminando un poco en los criterios porque no se incluían como tantos síntomas relacionados a la acuaporina, solamente en este apartado que era el tipo C. ¿Ya? Y cuando tenemos una clínica pero que no tenemos elementos paraclínicos. Por ejemplo, llega el paciente con la clínica típica y nosotros además de eso encontramos que tiene un edema de papila, con eso nosotros podemos hacer diagnóstico de una neuritis óptica posible, ¿ya? Sin necesitar exámenes como de apoyo para hacer el diagnóstico, ¿ya? Que sabemos que no es la mayoría de los casos, pero se hace esa excepción. Y la retrospectiva, que es lo que les decía, que muchas veces los pacientes no llegan con la clínica aguda, sino cuando ya llevan harto tiempo. La anamnesis acá es súper importante para ver si los síntomas son compatibles realmente con una neuritis óptica o no. Y ahí sí vamos a necesitar los exámenes paraclínicos para poder hacer el diagnóstico de una neuritis óptica, para estar seguro. Afortunadamente, los exámenes paraclínicos duran harto con las alteraciones, varios meses, entonces nos da tiempo para poder hacer el diagnóstico más certero de una neuritis óptica y no equivocarnos con la enfermedad. ¿Ya? Y claro, la dimisión de agudeza visual, pero sin otros elementos que les decía, sin el dolor, sin el cromatopsia, sin el DPA, hacen pensar de que puede ser otra enfermedad. Ya, como les comentaba, el prodromo doloroso, ya, hasta 2 semanas. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, el MOG, que es muy inflamatoria, que es muy severa en un inicio, pero puede producir un prodromo de una cefalea intensa. Entonces eso nos puede orientar también a que puede ser esta etiología. Ellos lo dividen en menor de 7 días como la fase aguda, y después de esto va a empezar la disminución de huesa visual en general, ya en una neuritis óptica típica. ¿Ya? Y puede haber compromiso intrínseco del nervio óptico o extrínseco. O sea, se habla de que una inflamación tanto de la vaina como de la grasa periorbitaria también puede generar síntomas de neuritis óptica por contigüidad. Y el daño permanente sabemos que cuando ocurre un daño axonal, probablemente el pronóstico de esta neuritis óptica sea más malo que en una enfermedad desmielinizante, muy parecido a lo que pasa en otras patologías. Y cuando nosotros hacemos estudios electrofisiológicos podemos ver el bloqueo o que realmente no pasa nada en los potenciales visuales evocados o en la electroretinografía, ¿ya? Habla más de un bloqueo por desmielinización. Ese sí tiene mejor pronóstico a pesar de que el examen se ve peor. Y la subaguda, acá lo dividen en 7 días a 3 meses, por los que los 3 meses es como el corte donde nosotros todavía tenemos síntomas que son, o sea, los exámenes paraclínicos todavía están positivos. ¿Ya? Motivo de consulta frecuente y generalmente en una neuritis óptica que es principalmente por esclerosis múltiple, que es como el gran grupo, ya el dolor debiese empezar a disminuir a las 2 semanas. Si este dolor persiste más allá, tenemos que empezar a pensar de que quizás es otra patología o que es una enfermedad inmunomediada o sistémica o infecciosa, me está afectando el nervio óptico distinta a una esclerosis múltiple. ¿Ya? La disminución de la huesa visual puede estar presente hasta esta fase, ¿ya? Dependiendo obviamente de cuán severo fue el brote y la patología, puede durar hasta más allá de esto la disminución de la huesa visual y eso nos ayuda a prever más o menos hacia dónde va el paciente. Ya no es una pregunta infrecuente de que nos pregunten si es que van a recuperar más la visión o no. Entonces uno puede decir con certeza que uno puede esperar hasta los 3 meses que todavía pudiese ir mejorando.
La esclerosis múltiple en general entre 2 semanas a un mes máximo debe seguir mejorando. Y en este curso que es subagudo, pueden presentar los fenómenos de UTOF, ¿ya? Que cuando corren, cuando hace calor o alguna infección, pueden aumentar los síntomas de dolor, pueden aumentar los síntomas de disminución de la agudeza visual. El otro fenómeno de Pulfrich, ¿ya? Que como hay una asimetría en un nervio óptico y el otro, donde hay una desminimización del nervio afectado, la velocidad de transmisión la, eh, de las neuronas retinianas no es la misma. Entonces se genera un fenómeno que con los movimientos horizontales se ve que los objetos se van a alejar falsamente, porque el impulso llega en distintos tiempos. Y en este transcurso los pacientes igual pueden presentar fotofobia, que no es lo típico que presenten en la fase aguda, pero sí en la subaguda, para tenerlo presente. ¿Ya? Y después de eso se habla de neuritis óptica recurrente, que va a tener distintos brotes, ya en distintos momentos, y como les decía, dividen en dependiente e independiente de corticoides. ¿Ya? En general se habla de neuritis óptica recurrente cuando no hay compromiso de otros compartimentos, no hay compromisos como sistémicos, no hay compromiso perineurítico, ni la vaina, ya ni la grasa periorbitaria, no hay paquimeningitis ni ninguna otra cosa, ahí uno habla de una neuritis óptica recurrente. Este fue como la pregunta más difícil para los expertos, donde no hubo consenso y prácticamente la mitad se abstuvo en tomar una conducta en estos pacientes, ¿ya? Que son los pacientes más infrecuentes. Entonces no hay tanta evidencia todavía como para poder establecer qué hacer con ellos. Pero sí, la mayoría está de acuerdo de que cuando nosotros tenemos estos pacientes y empezamos a disminuir los corticoides de manera paulatina y vuelvan a hacer un brote, en general estos pacientes sí van a necesitar inmunosupresión a largo plazo. Y ahí uno puede iniciar ahorradores de corticoides para evitar todas las complicaciones de esto. Y la neuritis óptica crónica, que habla principalmente ya de las secuelas de la neuritis óptica, donde el nervio óptico ya no logró repararse al 100%. Y hay una técnica que es el OCT, que puede medir o predecir si es que el daño axonal ha sido tan severo, donde se pierden ciertas capas de las fibras nerviosas de la retina y se van adelgazando en el tiempo. Ahí lo voy a mostrar por qué a los 3 meses y no se hace antes este examen o donde tiene más utilidad. ¿Ya? En esta fase pueden seguir los síntomas de defecto pupilar frente relativo, pueden tener discromatopsia, ya no debiesen tener dolor ocular, ¿ya? Y puede permanecer como secuela también los déficits de campo, ¿ya? Que el déficit de campo típico, más adelante lo vamos a ver, el escotoma, pero pues la verdad es que pueden presentar cualquier déficit de campo. Va a tener la fotofobia, va a tener Pulfrich también, ya, si es que el nervio no se logró reparar. Y donde se ve mayor compromiso de la agudeza visual no es cuando uno hace la tabla de Snellen, porque esa es una agudeza visual de alto contraste, blanco con negro. Donde tengo mayor compromiso en estos pacientes es cuando son de colores muy parecidos. Entonces, por ejemplo, uno puede ocupar el Uchihara para poder hacer una distinción mejor de qué tan comprometido está la agudeza visual de bajo contraste, ¿ya? Que es la que más se daña en la neuritis óptica. Y la verdad es que esta es una entidad que en realidad yo tampoco conocía, que es la neuritis óptica primaria progresiva, que en realidad tiene mucho sentido, que es muy rara, ¿ya? Y que tiene mucha relación con la esclerosis múltiple primariamente progresiva. Y tiene más o menos el mismo criterio, que tienen que tener una progresión sin brote mayor a 12 meses con disminución del hueso visual, ¿ya? Y hay que buscar otras enfermedades que pudiesen comportarse como eso, pero en general son esclerosis múltiple progresiva. Y también, que es importante, en las enfermedades progresivas siempre hay que descartar sobre todo la neuropatía óptica de Leber, ¿ya? Y otras enfermedades genéticas que pudiesen evolucionar a una disminución de hueso visual progresiva, como diagnósticos diferenciales. Y las banderas rojas, ya que yo creo que es como lo más importante para no equivocarnos, ¿ya? Cuando la agudeza visual
disminuye mucho y no tengo una alteración de la saturación de colores, ya tiene que ser un signo de alarma muchas veces de que esta enfermedad probablemente es más retiniana que del nervio óptico. Igual tenemos enfermedades que pueden afectar el nervio óptico y la retina, pero son las menos frecuentes. Entonces eso tiene que ya hacernos clic de que quizás es otra enfermedad y tenemos que buscarlo dirigidamente porque hay algunas enfermedades que tienen manifestaciones más tardías en la evolución, que nos ha pasado varias veces, que llegan por neuritis óptica y terminan siendo otras enfermedades principalmente infecciosas, ¿ya? La preservación de saturación de colores, como les decía. Y lo otro que se habla de que en la neuritis óptica típica, en la escala de Snellen, debiese mejorar un escalafón en 3 semanas. Si es que ese escalafón no mejoró o ha ido progresando, también es un signo de alarma para pensar en otras enfermedades, ¿ya? La ausencia de efecto pupilar de frente relativo, ¿cierto? A no ser que sea bilateral. Y síntomas positivos, que también son importantes preguntarlos. El hecho de que en la fase aguda tenga fotopsia, patrones geométricos, la miodesopsia, habla mucho de que esa patología no es del nervio óptico, sino es una patología retiniana. Y tiene que llamarnos la atención porque sobre todo que nosotros hacemos la eh, oftalmoscopía directa, no podemos ver bien los bordes de la retina. Y a veces hay enfermedades retinianas que parten en los bordes de la retina y cuando ya están avanzadas recién uno no lo puede ver por oftalmoscopía directa. Entonces ahí necesitamos mucho el apoyo de los oftalmólogos que logran hacer una visión mucho más amplia de la retina. Y ahora, dentro de los exámenes de apoyo diagnóstico, la resonancia magnética es la que tiene más evidencia, ¿ya? En los últimos años, el grupo Magnims, que es el grupo que se dedica al estudio de resonancia en esclerosis múltiple, ha ido avanzando mucho para poder incorporar el nervio óptico como elemento en la diseminación en espacio de la esclerosis múltiple, ¿ya? Se habla de que más o menos si logramos incorporar la neuritis óptica, 15% de los pacientes que quedan sin diagnóstico caerían dentro del diagnóstico de una esclerosis múltiple, ¿ya? La resonancia que ocupamos nosotros, la verdad es que tiene y sabemos, tiene una sensibilidad muy baja, de 20 a 44%, a pesar de que ocupemos la supresión grasa y donde tenemos peor visión es en la región intraorbitaria porque tenemos muchos artefactos, ¿ya? Entonces este grupo ha ido investigando y vieron que la secuencia de doble inversión recuperación ya tiene una mucho mayor sensibilidad, ¿ya? Hasta un 82%, y permite ver de mejor manera la extensión del daño al nervio óptico, ¿ya? Esto se puede lograr con algunos resonadores de 1,5, pero necesitan como un software para eliminar un poco el ruido que tiene esta secuencia y además los movimientos oculares o que pueda tener la persona, porque si no, en realidad es súper difícil de interpretarlo. ¿Quién menos ayuda también la resonancia? ¿Ya? A ver la extensión, a ver qué zona, si entra canalicular, si es más quiasmático, ¿ya? Si hay más lesiones en el sistema nervioso, ¿ya? Y también se ha visto que uno puede ir cuantificando con inteligencia artificial el grado de atrofia de este nervio óptico y ese puede ser predictor también del pronóstico que va a tener esa persona en la fase aguda. ¿Ya? Y este examen, que cada vez está más disponible, que es la tomografía de coherencia óptica, ¿ya? Es un examen que ocupa infrarrojo y con distintas secuencias, según la refringencia de cada capa, va creando una imagen en blanco y negro que después del post-procesado se genera como un mapa de colores, ¿ya? Hay varias capas, obviamente, de la retina. Las que a nosotros nos interesa para neuritis óptica es la axonal, ya que donde está la mayor cantidad de neuronas, ya que sería sus siglas RFNL. Y algunos investigadores agregan esta segunda capa, que es de las células ganglionares, junto con el plexo, porque es muy difícil por cómo se procesa la imagen poder diferenciar esas dos capas. Y se ha visto que tanto una como otra tienen una buena sensibilidad y especificidad para daño de nervio óptico y tienen mucha utilidad para varias cosas que les voy a mencionar. ¿Qué otro elemento es muy útil? Es que no, es la primera
el primer estudio que nos permite una medición cuantitativa del grosor de nuestra retina y del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, se ha visto que ciertas patologías tienen mayor gravedad clínica y por lo tanto también se puede ver reflejado en este examen y se ha visto que también hay ciertos patrones de pérdida de las capas de células neuronales que nos pueden orientar a ciertas patologías. Ahora, ¿por qué uno no lo ocupa en la fase aguda o no es tan útil? Porque en la fase aguda, en la gran mayoría de las neuritis ópticas, vamos a ver solamente edemas. O sea, la capa que, eh, yo no sé, la capa que está como al medio y va a estar mucho más engrosada y va a ser normal o incluso con valores supra fisiológicos. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que todos estos mapas de colores se han ido creando con lo que se llama como Big Data, donde hay más o menos 27.000 pacientes que se le ha ido haciendo tomografía de coherencia óptica seriada, pacientes sin enfermedad y con enfermedad, para poder establecer un basal, ¿ya? Porque obviamente tenemos que establecer cuánto es el grosor normal de la retina, y como este examen es relativamente nuevo, todavía no está. Y claramente para series latinas no tenemos todavía base de datos como suficientemente grandes para poder establecer cuánto es el grosor de la retina, entonces se extrapola de otras poblaciones. Tiene muy buena correlación en neuritis óptica por esclerosis múltiple y se ha visto que es un elemento útil tanto como para orientar el diagnóstico. Por lo tanto, es un elemento de apoyo probablemente en los criterios a futuro de diagnóstico de esclerosis múltiple. Y también se ha visto que pacientes, a pesar de no tener neuritis óptica y que ha ido progresando la discapacidad, la capa retiniana igual se va adelgazando, ¿ya? También se ha ido relacionando por lo mismo, porque está hablando de progresión con deterioro cognitivo y el grado de atrofia de la capa retiniana nos habla de pronóstico de la US visual. Por ejemplo, un paciente que tuvo un brote de neuritis óptica y que probablemente después de los 3 meses todavía tiene una capa que está muy delgada, probablemente ese paciente ya no va a recuperar su US visual o puede quedar con un campo visual que sea defectuoso. Sabemos que estas dos patologías, el MOGAD y el espectro de neuromielitis óptica, principalmente acuoporina, son enfermedades mucho más severas y en la tomografía de coherencia óptica también se ve que hay un adelgazamiento mucho mayor de esta capa. Tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad y por eso es que junto con la resonancia más el brote de la neuritis óptica se postula que pudiese ser como en apoyo un elemento para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Hay ciertos patrones que nos pueden orientar, principalmente la enfermedad por acuoporina puede generar como un edema con microquistes, que se pueden ver también que nos pueden orientar y nos sirve mucho en el diagnóstico diferencial porque también puede haber engrosamiento y depósito de fluidos o alteraciones de la refringencia con otras enfermedades que no son neuritis óptica. Para diferenciar a veces en MOG y esclerosis múltiple también nos ayuda, ya porque se ha visto que el MOG genera mucho más atrofia en la zona nasal, ya a diferencia de lo que es la esclerosis múltiple que es a nivel temporal, ya. Y acá vemos un ejemplo. La verdad es que hay distintas máquinas, son dos las que se ocupan generalmente en neurología y hay algunas que nos permiten ver también sin contraste los vasos retinianos. Entonces también nos ayuda harto en el diagnóstico diferencial a veces de vasculitis, neuropatía óptica isquémica, donde podemos ver patrones donde falta el árbol arterial de la retina. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, está en la fase aguda, ¿cierto? Un paciente que tiene muy engrosada, por eso está con ese color, toda la capa retinal y finalmente después de la fase aguda, en la fase crónica, después de los 3 meses, se ve cómo se atrofia finalmente la capa nasal. El electroretinograma, ¿ya? Es un examen que cada vez está más desuso porque es más difícil poder utilizarlo y el que es de un canal tiene muchos artefactos y puede tener errores de interpretación. Entonces se pide como un electroretinograma como de multifoco que me genera un mejor resultado del examen y con resultados más fidedignos, pero eso cada vez se está ocupando menos
porque en realidad ahora con el advenimiento de las imágenes se ha ido perdiendo el uso de los potenciales y el electroencefalograma. Y los marcadores serológicos. Ya nos pueden ayudar en diagnóstico, en monitorización y en tratamiento. Se ha ido investigando algunos marcadores de cuando un paciente tiene más riesgo de hacer una recaída, ¿ya? Pero hasta el momento lo que tenemos es que estos marcadores serológicos nos marcan la enfermedad y, por ejemplo, en algunos casos la presencia de bandas oligoclonales en una esclerosis múltiple nos puede orientar a que quizás esta enfermedad va a evolucionar de forma más agresiva, ¿ya? La enfermedad por acuoporina tiene mucha predilección por el nervio óptico, entonces tiene un alto riesgo de recurrencia. Por eso que muchas veces si tuvimos un brote que fue severo, tenemos que ser agresivos porque hay un alto riesgo de que haya una neuritis óptica en el otro ojo y que ciega finalmente la persona, ¿ya? Y la enfermedad por MOG, si bien es muy severa, afortunadamente la recuperación es muy buena, ¿ya? Y hay elementos como que es muy inflamatoria, entonces pueden haber hemorragia en esta patología, en el fondo de ojo, y además en la resonancia se puede ver compromiso perineurítico. Entonces, abordando un poquitito por las patologías más frecuentes, la esclerosis múltiple sabemos que es de mujeres jóvenes, y hay una proporción de 2:1. En la gran mayoría, que es la neuritis óptica típica, va a tener dolor, ¿ya? Igual obviamente hay brotes que pueden ser más posteriores que no van a generar dolor. El cuadro es agudo o agudo y en general no es una disminución de US visual que sea muy severa. Solamente el 30% logra visiones bajo 20-25, ¿ya? Y lo que uno ve, que como es una enfermedad desminimizante, se prolonga el P100 en los potenciales visuales evocados, ¿ya? En la campimetría uno puede ver un aumento del escotoma central, pero puede ver cualquier defecto. Y en el OCT, en la fase aguda, ¿cierto? El engrosamiento de la capa y posteriormente el adelgazamiento en la fase crónica, que es mayor a nacer, como les decía anteriormente, ¿ya? Y en la resonancia, generalmente una esclerosis múltiple va a ser unilateral, segmento corto retrovulvar, y va a ser intracanalicular, ya que eso es importante en el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de las neuritis ópticas son por esclerosis múltiple, más o menos el 50% se dice, y 25% de los pacientes con esclerosis múltiple van a ser neuritis óptica. Es tanto así que se habla de que si un paciente tiene una neuritis óptica y tiene una lesión encefálica, la probabilidad de evolucionar una esclerosis múltiple es de 75%. Por eso que es importante para los criterios diagnósticos poder agregar. La neuromielitis óptica, principalmente acuaporina positivo, ya sabemos que son también personas jóvenes, pero no tan jóvenes como en esclerosis múltiple, y esta enfermedad sí que tiene mucha predilección por mujeres, de 9:1, ¿ya? Como el compromiso generalmente es más posterior, el dolor no es tan frecuente, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente que nos puede ayudar un poquitito en el diagnóstico, y además que los brotes son muy severos, pueden ser uni o bilaterales, y en un 80% de los brotes quedan con una disminución de hueso visual que es luz sombra o cuenta dedos a lo mucho, ¿ya? También es retrovulvar, entonces tiene poco de más de papila, ¿ya? Como vemos, el potencial visual evocado nos ayuda mucho a diferenciarlo. Puede generar cualquier tipo de déficit y en general en el resto de los exámenes nos aporta más la resonancia, donde vemos que es un compromiso que es longitudinal del nervio óptico, ¿ya? Y que puede llegar incluso al quiasma y a los tractos ópticos o afectar el quiasma o los tractos por sí solos. Además, obviamente, de afectar todas las otras zonas que sabemos. Esto es mucho más frecuente en pacientes que son asiáticos. Y el MOGAD, ya que esta última entidad que se crearon los criterios diagnósticos recientemente, eh, afortunadamente no es tan frecuente, probablemente hay mucho subdiagnóstico todavía porque era una enfermedad que era desconocida. Se habla que 5% de las neuritis ópticas en los adultos son por MOGAD, no así en niños, que es mucho más frecuente. Lo bueno, a pesar de que es tan severo inicialmente, es que se recupera muy bien, ¿ya? Tanto en nervio óptico como en lesiones encefálicas. Ya no hay una predilección clara del género, el dolor es muy frecuente, ya porque tiende a ser un compromiso también de la papila óptica, ya 70-80% tienen edema de papila, y en realidad dentro de los exámenes nos puede orientar un poco en la fase crónica, la pérdida de la capa neuronal a nivel temporal,
Y en la resonancia, el compromiso que puede ser bilateral, que es generalmente retrovulvar, que es más del 50% del nervio óptico, pero que es canalicular e intracranial. Obviamente puede en algunos casos haber compromiso de quiasma, pero es menos frecuente que en neuromielitis óptica. Y otros elementos que, si bien son anecdóticos, para que no nos equivoquemos, también hay casos de que se ha hablado de MOGAD con uveitis, retinitis, con hipertensión endocrinana y con éstasis venoso en el fondo de ojo. Y esta entidad, que no es tan nueva, pero la verdad es que uno muchas veces no la tiene dentro del pool de enfermedades, que es una enfermedad principalmente para neoplásica, anti-CRMP5, también se puede encontrar como ACV2. Es una enfermedad que no tiene predilección por género, es una enfermedad que en un 70% está asociada a cáncer. La verdad es que hay pocos casos reportados, más o menos unos 100 en el mundo. Y dentro de los elementos ayuda esta compartimentalización que se hizo, porque tiende a ser prelaminar. O sea, hace un compromiso de las células ganglionares, con las neuronas de la retina, y del nervio óptico en la parte anterior, y tiene poco compromiso en el segmento posterior. ¿Ya? Y este puede generar ciertos defectos, porque como está afectando también la retina, genera otros déficits de campo como, que se llaman arcuatos, como medios arqueados, ¿ya? Y también puede tener una constricción del campo visual que es más frecuente. Generalmente en la resonancia no tiene realce. En algunos casos puede haber un realce y generalmente es una neuropatía, una neuritis óptica que es bilateral. Y el otro elemento del OCT que nos puede ayudar es que esta patología tiene una hiperrefringencia. Hay una alteración entre las capas de la retina que genera que brille más finalmente el OCT, sin procesar. Y esta sí se asocia a muchas otras patologías, o sea, manifestaciones neurológicas, perdón, uveitis, retinitis, también puede dar ataxia, puede dar mielitis, polirradicular neuropatía, neuropatía craniana, incluso ganglionitis. Ya, la meningoencefalitis asociada a GFAP, la verdad es que lo incluyen en algunos papers, siendo que en general el compromiso ocular es raro, es una patología muy rara también, pero sí puede presentarse como disminución de agudeza visual y dolor. ¿Ya? Entonces, por eso la ADG puede imitar muchas veces una hipertensión endocrinana, pero cuando uno va a hacer la punción lumbar, tiene presiones de apertura normales. ¿Ya? Y tiene este realce que es típico perivascular y son muy respondedores a corticoides. Eh, y la seronegativa, ¿ya? Hay criterios que están estandarizados para el diagnóstico de cada una, ¿ya? Exigen que sean seronegativas, obviamente. Y esto en general son pacientes que tienen marcadores de enfermedades autoinmunes, principalmente lana, y que muchas veces cuando la fase aguda después va siendo remitente o crónica, son dependientes de corticoides, ¿ya? Hemos tenido pacientes que uno los tiene con dosis baja de corticoides y trata de suspender los corticoides y al poco tiempo de bajarlo hacen nuevamente un brote. ¿Ya? Es más de mujeres, es muy parecido al perfil de esclerosis múltiple. ¿Ya? Y bueno, como una pincelada, también hay enfermedad granulomatosa, la sarcoidosis, la polyangiitis con granulomatosis puede generar, ¿ya? El Sjögren, el lupus, ¿ya? Para no extendernos más, voy a avanzar un poquito más rápido. Ya la infecciosa sífilis también puede generar, no solamente una corioretinitis, también puede generar neuritis óptica. Entonces, parte del pool de exámenes que uno pide inicialmente como diagnóstico diferencial, como la gran imitadora que conocemos. ¿Ya? Y en relación al tratamiento. ¿Ya? El tratamiento, tenemos el primer estudio que fue del 92, grande, doble ciego randomizado del ONTT, pero tiene ciertos defectos porque este estudio fue en la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces era neuritis óptica típica. Ellos excluían a los pacientes con neuritis óptica típica, que fueran bilaterales, que no tuviesen dolor. Entonces está solo representado en este grupo la esclerosis múltiple. ¿Ya? Se sabe actualmente que mientras más rápido es el tratamiento, es mejor en la recuperación de la agudeza visual. ¿Ya? Y hay que tener ojo porque hay algunos autores que dicen que cuando un paciente tiene una neuritis óptica y que ya está como en la fase subaguda más crónica, no es necesario tratarlos con corticoides, pero hay que tener
presente que eso está basado en la evidencia del ONTT, que la mayoría es esclerosis múltiple. Se podemos tener un MOGAD, podemos tener una anticoporina o otra enfermedad que está generando el nervio óptico que sí se va a beneficiar de curso de corticoides aunque sea tardío. ¿Ya? Respecto a la dosis, la gran mayoría, a pesar de lo que hacemos nosotros, ocupa 0,5 por 3 días. ¿Ya? La evidencia de 1 gramo no es tanta y también se ha intentado como ir ambulatorizando la atención en muchas partes del mundo. Entonces se han hecho estudios que están validados de 1,25 gramos de prednisona sería equivalente a los bolos de corticoides y se pudiese hacer ambulatorio. ¿Ya? Y lo otro que la evidencia respalda el tratamiento por 3 días. ¿Ya? Nosotros generalmente damos 5 días y no hay tanta evidencia de eso, y se dice que uno pudiese extenderlo a 5 o 7 días si es que el brote es muy severo. ¿Ya? Generalmente nosotros damos entre 3 a 5 días dependiendo de la respuesta. Sabemos que esclerosis múltiple y MOG van a responder bien, acuaporina no, entonces ahí en acuaporina cuando tenemos esas sospechas somos un poco más agresivos en el tratamiento, y en general antes, sobre todo en el ONTT, ellos dejaban un decalaje de corticoides porque no se sabía muy bien. En realidad se sabe que ahora en esclerosis múltiple no es necesario. Pero sí en MOG y acuaporina es necesario ir dejando un decalaje de corticoides para que no haya recurrencia. Y se habla de que al menos 3 meses de tratamiento en MOG con corticoides. ¿Y cuando ocupamos la plasmaféresis? Lamentablemente, como la plasmaféresis no es tan accesible y no todos los centros lo tienen, hay menos evidencia, y lo que se sabe es que se considera que es mejor, sobre todo en pacientes con ataques severos, en pacientes que son refractarios al tratamiento con corticoides, y pacientes que tienen antecedentes o que es la clínica muy sugerente de una neuromielitis óptica, probablemente esos pacientes no van a responder a corticoides, entonces uno trata de hacer la plasmaféresis más precoz. ¿Ya? Y se habla de que si nosotros iniciamos la plasmaféresis antes de los 7 días, tenemos mejor pronóstico en una neuromielitis óptica. Entonces, igual hay que ser rápido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros generalmente cuando pensamos que está en este espectro de neuromielitis óptica? Esperamos 2 o 3 días y si vemos que no mejora, somos más agresivos y pasamos al tiro a plasmaféresis por el perfil del paciente. Ya, y el tratamiento crónico de la neuritis óptica obviamente va a depender de cada enfermedad. Sabemos que es múltiple, la enfermedad por acuporina cada vez tiene más tratamientos modificadores. El MOGA también se ha ido investigando, pero lo que no se sabe muy bien hasta cuándo tratar a los pacientes, por ejemplo, que tienen esta neuritis óptica idiopática o que tienen un crión o un rión. La verdad es que todavía no tenemos marcadores para saber hasta cuándo tratar. Entonces es muy difícil y uno finalmente va haciendo prueba con cada paciente y disminuyendo los corticoides progresivamente. ¿Ya? Y el pronóstico. Depende de la etiología. Generalmente en esclerosis múltiple a los 30 días los pacientes van a haber recuperado la gran mayoría, más del 80% su agudeza visual. Incluso pacientes con una neuritis óptica severa, ¿ya? El 82% recuperó una agudeza visual sobre, sobre la mitad de la agudeza visual. No me acuerdo la cifra. Y, por ejemplo, MOGAD, a pesar de que es muy severo, solamente un 6% logra una visión que se considera como ceguera. No así como los pacientes con anticoporina, que un tercio casi están legalmente ciegos después de su primer brote. ¿Mm? Del primer brote. ¿Ya? Y obviamente la recurrencia va a empeorar el pronóstico, y se ha visto también en los CT nos habla de un pronóstico si es que la capa está muy delgada. Eso. Y lo que se viene a futuro, cada vez se están investigando nuevos anticuerpos, nuevos marcadores para poder predecir la enfermedad. Está el neurofilamento de cadena liviana, el GFAP, que también se ha visto que es un marcador de progresión en estas enfermedades. Lo que le decía que probablemente se incorpore en los criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿ya? Y eso permitiría un diagnóstico más precoz y disminuir la discapacidad de deterioro cognitivo en estos pacientes.